Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos que no te la cuenten, aquí una vez más con nuestras entrevistas. Acá hoy, una vez más, con un invitado de la casa, el padre Cristian Ferraro. Padre Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás vos? Gracias por la invitación. Aquí estamos. Con el padre Cristian ya hemos tenido algún que otro encuentro aquí en nuestro canal de YouTube. Hemos hablado acerca de la filosofía tomista, a su vez también de la importancia de estudiar a Santo Tomás de Aquino, de la filosofía moderna, y esta vez hablaremos sobre un tema realmente para mí muy interesante e importante para cualquier católico o cualquier persona en general, porque es un tema crucial, que es acerca de la existencia del alma humana, puntualmente hablando, ¿no? El padre Cristian Ferraro es sacerdote católico apostólico romano, hace muchos años que vive en Europa dando clases, se ha dedicado prácticamente toda su vida al ámbito de la filosofía y la teología, principalmente en sus fuentes, leyendo a Santo Tomás de Aquino, el más sabio entre los santos y santo entre los sabios, un gran conocedor de la filosofía moderna, y tiene ahora la deferencia de hacer esta entrevista pedagógica, como le llamo yo, sobre el tema del alma humana. ¿Y por qué? Eh, Porque si uno no, a veces, o mejor dicho, uno a veces puede llegar a dudar de la existencia de Dios, que alguno puede ser que dude. A mí me parece aún todavía más grave la duda acerca de la existencia del alma humana, porque quizás como algunos dicen, bueno, Dios, como dirá Borges, ¿no? Está allá lejos, no se ocupa de nosotros, el Dios de los masones, bueno, que nos hizo y después se despreocupó de nosotros. Bueno, puede ser que Dios exista, pero si el alma humana no es subsistente después de esta vida, bueno, uno se muere como los gusanos y se acabó la historia y se acabó la vida, ¿no? Por eso me parece todavía más importante el poder en momentos de una tentación contra la fe, que puede ser también que uno pueda tenerla también, nadie está librado de eso, el saber cómo responder desde la razón. Por eso vamos a empezar primero esta charla con la razón y después ver algunos temas, si queremos, teológicos o bíblicos sobre esto. ¿Cómo le explicamos, padre, a alguien que el hombre, primero, posee un alma y que no es un conglomerado de células que se han juntado así como por el azar, digamos, y que es el alma humana? Javier, Sí, dime. ya que estamos en el diálogo, ¿te Sí, puedo cambiar el orden? sí, En claro el, que sí. en el sentido siguiente, porque vos observaste muy bien que puede haber tentaciones contra la fe. El sufrir tentaciones contra la fe es parte del programa, lo sabemos, y todos las vamos a sufrir. Mm, En distinto nivel, distinto grado, cuando el alma empieza a progresar mucho en la vida espiritual, incluso hay periodos prolongados, más o menos prolongados según los designios de Dios, en los que el alma sufre una purificación muy profunda sobre la fe, cree, no pierde la fe, hace el acto de fe, pero es como que casi eh, no lo sintiera, como que lo hace porque sabe que tiene que hacerlo, porque dice sí, es así, pero lo siente casi como si fuera algo ajeno. Y eso lo hace Dios para hacerlo, esto lo dice San Juan de la Cruz, para que el alma se convenza por experiencia que no tiene propiedad en el ejercicio de las virtudes, que no le son propias, que es gracia, que es don, que viene de lo alto. Y esa purificación de la fe propiamente es parte de la segunda gran purificación de la vida espiritual. Está la purificación pasiva de los sentidos, de la vida sentimental, sensible, y la purificación pasiva del espíritu. De esto da testimonio Madre Teresa de Calcuta. mm. Hay un libro en el cual se publicó hace relativamente pocos años, que son sus cartas al director espiritual, donde él hablaba de esto, por ejemplo. Y digo esto porque no es extraño que entonces una persona sufra tentaciones que ponen a prueba la fe, pero eso Dios lo permite para que, es como cuando uno hace ejercicio físico, al levantar una pesa todo el tiempo, el músculo por la repetición de actos se refuerza. La voluntad, al hacer cada vez más firmemente el acto de fe y oponerse a más adversarios, se refuerza en la fe, bajo la acción de la gracia, por supuesto. Entonces digo esto porque a veces en los fieles puede causar miedo, ¿no? Y confundir la tentación, que, insisto, puede presentarse
con el hecho de aceptar la tentación. Ya eso es otra cosa. Si uno acepta la duda contra la fe, uno le dice, bueno, de este tema doy un paso atrás, voy a reverlo, a ver si es así. Ya cuando hice eso, y antes de entrar en el tema, permíteme, pero no, pero cuento un caso trágico de un muchacho que conocí acá en Francia, un personaje muy particular, en fin, no cuento toda la historia, pero con ribetes histriónicos, de personalidad, medio estaba de actor también en algunas cosas, obras de teatro. El muchacho había sido católico, incluso seminarista, después salió, y en un momento dijo, che, el tema de la Eucaristía, yo no sé si está, vamos a ver, voy a ver la Biblia, voy a estudiar bien y después voy a ver si es de verdad como dice la iglesia. Y entonces contaba, él le contó a seminaristas cuando yo estaba en el seminario, les dice, no, claro, entonces me puse a estudiar y vi y me di cuenta que no es así. Y entonces me hice protestante. Mm. Bueno, el muchacho ese, la tragedia y la pérdida, porque perdió la fe por un acto consciente de apostasía, no estuvo cuando dijo, vi ya que no era así y me hice protestante. No, Dios le quitó la luz por obstinación, por ceguera voluntaria de él, en el momento en que él dijo, voy a leer yo la Biblia y voy a ver si lo que dice la iglesia es así. Porque ahí puso la luz de su razón limitada, de un gusano, por encima de 2000 años de respaldo de la tradición eclesiástica que hunde sus raíces en la tradición apostólica, de lo cual son reflejo los textos del Nuevo Testamento. Claro. Eso, la Biblia no se puede leer sin el espíritu con el que fue escrita, y eso implica toda la tradición viviente de la iglesia. Entonces, cuando hizo ese acto de decir, bueno, yo voy a ver con mi inteligencia, ya está. Dios cuando ve a una persona soberbia dice, ok, listo, tu problema. Porque Dios al soberbio lo conoce de lejos, ya le siente el olor y listo, ya está. Y se acerca al que es humilde. Y por eso para hacer el acto de fe hace falta siempre humildad. El punto de partida es, hay cosas que me superan y Dios no me va a engañar, la iglesia no me va a engañar, tiene 2000 años, viene de los apóstoles que dieron su vida, y esto es así. Después, habiendo hecho el acto de fe, sin comprender a fondo, voy a tratar de empezar a profundizar, no para poner en cuestión, no sé si se dice así en castellano, poner en cuestión, pero no para examinar a la luz de mi fuerza la fe, sino para tratar de entender mejor los fundamentos. Ujú. Y sabiendo que puede haber cosas que yo no llegaré a entender por mi limitación. Es lo que le pasaba a los padres de la iglesia. Ellos, ¿qué dicen hoy los exégetas, los estudiosos, entre comillas, digo, de la Biblia contemporáneos? Muchos, la mayoría. Bueno, si hay una contradicción aparente entre dos textos, dicen, bueno, acá este autor del Antiguo Testamento se opone a aquel otro porque piensa distinto. No puede ser. Los padres de la iglesia decían, no, acá no hay contradicción porque es la palabra de Dios. Tiene que haber una razón profunda que se me escapa. Y Ujú. entonces, bueno, postergo la investigación hasta cuando se vea mejor, hasta cuando haya más elementos, y mientras tanto lo asumo tal como el texto me lo presenta. Mm. Esa es la actitud. Y eso me parece importante y por eso te cambié el orden, porque el punto de partida acá, en este tema, y para los católicos de hoy que están tan tentados y con tanto bombardeo mediático y de todos lados, también por el lado de esas falsas espiritualidades tendencialmente panteístas, ¿no? Todo es una unidad, somos una unidad de conciencia, hay que tomar conciencia progresivamente, son New Age y bueno, todas esas. Bueno, justamente para evitar caer en eso y ser víctima de tales ataques, está una doble consideración. El tema del alma es algo que de suyo, está al alcance del intelecto humano. Entonces no es un dato de fe. Sin embargo, dado que no todos tienen la capacidad intelectual que hace falta para llegar al asunto,
o no tienen el tiempo para dedicarse. Los instrumentos, hay que estudiar un poco filosofía y todo. Por eso Dios lo ha revelado progresivamente para ayudar, porque es uno de lo que se llamaba y se llama aún hoy en día preámbulos de la fe. Es decir, cosas con las que hay que contar de antemano para poder aceptar el resto de las verdades de fe, porque si no existe el alma no hay purgatorio. Sí, no hay, digamos, y la inmortalidad y la resurrección, ¿de dónde saco la continuidad de la identidad personal? Sí, no hay cielo, no hay infierno, no hay Es- premio, no hay castigo. pero los que dicen, como algunos de las sectas protestantes que dicen, no, no hay alma ni nada, pero Dios te resucita, saca de vuelta de la nada el mismo, es un muñequito. ¿De dónde está la continuidad psicológica del yo? Sí, 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 sí. Es absurdo, imposible. Entonces, cae todo. Pero como no todos tienen la capacidad intelectual ni el tiempo, porque a veces está la capacidad, pero no está el tiempo, la vida no me dio las posibilidades Sí, para subsanar esa limitación, están los datos de la revelación y las definiciones del magisterio. claro. Y por eso hay que saber que el magisterio de la Iglesia definió en el concilio de Florencia, el concilio eh, el concilio número 15, creo, ecuménico, en el año 1311, definió que el alma intelectiva es, con un término técnico lo dijo, la forma del cuerpo humano. Eh, pero entonces ya la Iglesia Católica en un concilio ecuménico que tiene el mismo valor que el Concilio Vaticano II, digo porque Sí, hay sí. personas que piensan que, bueno, Es el el único que Concilio existe. Vaticano segundo no definió nada, reunía las condiciones para hacer una definición infalible, no definió. Bueno, el Concilio de Viena definió Florencia. que el de Viena 1311 Ah, perdón, pensé definió que. que el alma es la forma del cuerpo. En Florencia está el tema del purgatorio, el alma inmortal, pero acá el punto era que el alma es la forma del cuerpo, porque había algunos que negaban eso. Ujú, Y esto ya al introducir un término que es un poquito técnico, nos pone en tema claro. del otro aspecto, cómo está el tema de la razón. Eh, pero ahí también, Javier, me parece que puede ser de utilidad para todos nosotros, los laicos, los oyentes incluidos, pero para todos, para mí también, tomar conciencia también del contexto histórico en el que vivimos. Porque el modo de plantearnos preguntas hoy está muy condicionado por una serie de factores que no existían antes. Sin ir más lejos, estamos acá utilizando un medio tecnológico para llegar a la gente, para charlar entre nosotros. Eso antes no existía. Claro. Entonces, hay un contexto histórico que es diferente. ¿Y qué es lo que ha causado y poquito a poco se va infiltrando y va erosionando esa capacidad de comprender el tema en la conciencia de los fieles? ¿Qué es ese factor? Bueno, ese factor viene del filósofo, mucho más antiguo, pero digamos, sin hacer toda la historia, viene de Descartes. Descartes, él recoge unas tesis de la filosofía medieval, de Escoto y después Suárez, por las cuales empieza a obtener una autonomía, lo que hoy en día se llama materia. Eh, y la tesis de Descartes es que lo que sería el hombre es un conjunto, pero conjunto en sentido débil, es como dos ruedas de un auto, digamos, dos cosas que van juntas, pero no forman una unidad como una moneda que tiene dos caras. No, son dos cosas que marchan juntas, lo cual desencadenó una serie enorme de problemas en la historia de la filosofía con Spinoza, Leibniz, distintas soluciones. Pero entonces, una cosa era lo que él llamaba la cosa extensa, el cuerpo, y otra cosa era lo que él llamaba la cosa pensante, la res cogitans, res extensa, res cogitans, el alma y el cuerpo. Entonces hay una dicotomía
Y eso es poquito a poco, ha penetrado, ¿no? Y es lo que dio lugar a dos desarrollos en la historia que hoy en día encontramos reflejados en la vida práctica de lo cotidiano, digamos, lo que podemos llamar la psicología inspiracional, el conjunto de ideas, videos de motivación que se hacen, todas esas cosas, un conjunto de... Eso sería la parte del espíritu. Y por otro lado, todo el tema de los átomos, la materia, la mecánica cuántica, que es hermoso, es interesantísimo, pero toda esa suerte de engranajes que tendrían cierta autonomía. Y entonces la gente simple tiende a pensar que lo que sería el alma, que ya empieza a ser solamente un acto de fe, es un fantasma que está escondido en una caja que sería el cuerpo, un conjunto de átomos y de partículas cuánticas que están desplegándose de manera irrefrenable a lo largo del tiempo hasta que la armonía se mantenga. Después se va a disolver y listo. Y el fantasmita se va. Todo esto es el contexto en el cual se piensa. Y claro, ahí empiezan a surgir dificultades porque claramente ya desde Descartes, y esta formulación que hago, que está muy simplificada, claramente rompe la unidad del sujeto humano. Estamos hablando de dos cosas. Cada una va por su lado y está el tema de saber cómo se armonizan. Entonces, el católico de buena intención, en el mejor de los casos, si no posee toda la formación, hace un acto fideísta, cree, acepta lo del alma, sin ir mucho más allá y sin entender mucho más. Ese es el contexto en el cual se plantea el problema. Claro, eso para alguien que ya está presuponiendo que existe un alma humana, porque alguien podría responder perfectamente, bueno, no es que eso que los católicos o los cristianos han llamado, los judíos han llamado alma humana, la verdad que eso es parte de un, sacamos el ámbito de la fe ahora, ¿no? Es parte de un mito judeo-cristiano, occidental si queremos, que en realidad somos un grupo de conjunto de células biológicas que más evolucionadas que la de un chimpancé o la de un delfín o la de un insecto. Entonces, bueno, ¿por qué meter un concepto de alma humana cuando ya tenemos el hombre? Punto, se acabó. Claro, muy bien, muy bien. Sí, y por eso justamente está muy buena la intervención porque permite volver al término técnico que introduje, tomado del concilio, es un término que la Iglesia toma de la filosofía, no lo consagra, pero sí la Iglesia Católica sostiene y afirma que ese término filosófico aristotélico expresa perfectamente, en el sentido aristotélico, lo que la Iglesia Católica sostiene acerca del alma y enseña acerca del alma, y todo católico tiene que aceptar acerca del alma. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Este concepto. Bueno, claramente, muy bien dijiste, conjunto de células como el delfín, como el hipopótamo, como esto, como el otro, iría más allá, conjunto de células, pero conjunto de átomos y conjunto de partículas cuánticas. Ahí ya entramos en otro tema, otra dimensión, porque el bosón de Higgs, todo lo que se quiera decir, pero ¿qué es este tema de la forma? Aristóteles, toma esto un poquito de Platón, hago muy breve, pero no es para complicar, es para simplificar. Si nosotros vemos, ahora se ve en el fondo mío, me parece, el ventanal que es medio blanco y la pared del fondo o la puerta que es blanca. Ujú. Los dos tienen la blancura y se parecen. Que yo pueda decir se parecen, dice Platón, esto es debido a que los comparo porque tienen algo en común. ¿Por qué puedo hacer referencia a algo en común? Porque los dos tienen la blancura. Entonces, la blancura existe y está en cada uno de ellos, pero si no existiera, no los podría comparar. Entonces, cuando toco y veo con mis ojos de la carne del cuerpo, veo dos cosas blancas, pero cuando entiendo el punto de comparación, estoy entendiendo una cosa que es una, la blancura, y que me permite comparar. Y entonces dice Platón, así como hay dos cosas corpóreas que son blancas, y lo veo con los ojos, el intelecto
intelige, del mismo modo que los ojos ven, el intelecto ve con visión intelectual la blancura. Y eso me permite decir, ah, estas dos cosas blancas son semejantes. A esa blancura separada, Platón la llama la idea de blancura. En griego eso se decía, bueno, idea, pero eidos, que quiere decir aquello que permite visualizar las cosas. Cuando visualizamos cosas parecidas, las visualizamos a través del eidos. Esto es una genialidad de Platón. Claro, él se equivocó, dice Aristóteles, porque dijo que el eidos, esa idea, estaba separado, estaba en otro mundo. Aristóteles dice, no, no, cada cosa justamente es blanca porque internamente tiene un principio, un fundamento, una raíz que le permite manifestarse así ante mis ojos. Y eso que era ley, la idea separada platónica, en Aristóteles es el eidos interno que constituye a cada cosa en su fisonomía propia. El eidos se traduce al latín como forma, aunque forma también traduce el griego morfé, metamorfosis, todo el mundo conoce el término, y se utiliza también en ese sentido para designar la figura, el perímetro, la parte externa. Pero la figura, ¿por qué un caballo tiene figura de caballo? Bueno, porque el caballo tiene un ADN, una información genética que orienta un desarrollo, una manera de vivir, una manera de comportarse que cuando llegue al máximo de potencial va a arrojar como resultado esa figura, que es un resultado, no es el principio, no es el origen, no es el fundamento, es el resultado. El principio no lo uso en sentido cronológico, lo uso en sentido de raíz. Justamente lo que permite que el caballo sea caballo y que cuando están todas las condiciones dadas se me muestre con esa figura, esa forma externa, es el eidos profundo. Y eso hace que este caballo y el otro y el otro y el otro sean caballos y que puedan transmitirse esa información. Eso hace entonces que el conjunto de partículas cuánticas obedezca a cierto modo de colapso y que esto se repita con una coherencia 1.000 millones de veces y dé resultado a la generación de los cuerpos, a la repetición de las distintas sustancias químicas. Y cuando este modo de configurarse de todo lo que llamamos cuerpo se configura de tal manera que su dinámica lo perfecciona a él mismo, ahí hablamos de un cuerpo viviente. El agua, por ejemplo, está compuesta por 2 átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. El agua moja a otros, se expande, estoy usando, se traslada espacialmente. Tiene los estados, ¿no? Líquido, gaseoso, está bien, no es sólido, eso no plantea ningún problema, pero siempre conserva su identidad de agua y la molécula de agua en sí misma, en ese sentido, no cambia. Es el agregado de moléculas el que adquiere el estado. Eso no plantea ningún problema. Pero el agua, todo lo que, si tuviéramos un super microscopio y viéramos todo lo que hay afuera es todo lo que hay adentro. En cambio, una planta necesita del agua para vivir, etcétera, pero empieza a extenderse en el espacio, en el tiempo, hunde sus raíces en la tierra, y todo eso que va haciendo es para ponerse en sentido activo, sostenerse ella misma, perseverar en el ser, luchar contra los factores exógenos que vienen de afuera que la pueden contrariar, y va a tener una manera incluso de repetirse. Entonces, respira, se nutre, se reproduce. De tal modo que hay un principio de dinamismo que tiende a repetirse y a conservarse. Esto es muy distinto del tema del agua.
Ahora bien, Aristóteles decía, y ya para simplificar ese término forma, que Platón llamaba el eidos, la idea separada, es la forma, no la simple figurita, eso es signo de la forma, el principio, la raíz interna de dinamismo de una cosa. Hay formas que son pura exteriorización y expresión material de la materia. La piedra, el agua, y está bien. A veces se habla de aguas vivas, simbólicamente, porque como se mueve, bueno, eso es parecido a un viviente, porque el viviente se mueve desde sí mismo. Ahí el principio, esa raíz, configura todos los aspectos de la materia de tal modo que permitan a ese principio seguir ejerciendo sus funciones y seguir manifestándose. Ese principio, que es la forma del viviente, es lo que se llama alma. Y no es un simple fantasmita que está escondido en una caja autónoma que hace todo lo que le parece. No, es el principio más profundo y radical que orienta, coordina y gestiona toda la interacción de todos los demás factores químicos y secundarios que se puedan ir incorporando a lo largo del tiempo. Por eso no es un principio pasivo que está a la espera de ver qué le pasa al cuerpo para ver cómo lo manejo. No, no. Cuando un viviente hace la digestión, lo que se está activando de una manera particular, según su capacidad sensitiva, vegetativa, es el alma, que va dominando a la materia. Y el alma va a hacer esto hasta tanto no haya factores que establezcan tal desproporción que ella ya no pueda estar orientando y guiando todo ese dinamismo. Cuando eso se da, el alma ya no puede mantener y gestionar un equilibrio funcional, armónico y coherente y se destruye, desaparece. Y eso es lo que se llama muerte. Y el signo de eso es la disgregación del cuerpo que se corrompe. Eso le pasa a todo viviente. Entonces, todo viviente tiene alma. ¿El alma es inmortal? Es como plantearse si una figura puede, acá tengo un libro, La Suma contra Gentiles de Santo Tomás, si la figura del libro, los contornos, pueden existir sin la materia que ellos configuran. Absurdo. Imposible. Hay una sola excepción, el alma humana. Ok, voy a hacer para atrás, voy a rebobinar. Entonces, llevamos alma entonces, no a cualquier, o sea, mejor dicho, deducimos la existencia de un alma, no porque una cosa meramente sea material, sino porque se comporta de alguna manera que nos hace entender que hay algo, estoy diciendo así de modo genérico, que la está sosteniendo, que la está haciendo vivir, que la está haciendo sentir, ¿no? O sea, no por el hecho, por el mero hecho de ser material, vamos a decir que algo posee un alma, ¿sí? Ok, porque por una piedra no decimos que tenga alma, ¿sí? Buenísimo. Todo posee una forma. Ok, Cada cosa, cada grumo y conjunto de partículas cuánticas tiene un principio intrínseco que origina y domina todo lo colapso cuántico que hace que a nivel macrofísico se presente un cuerpo específico a diferencia de otro. bien, Por eso incluso hoy en día se ensaya y es posible presentar incluso una tabla cuántica de los elementos, una cosa muy interesante, no voy a entrar, no es el tema. Pero hay un principio interno que proporciona la identidad específica de cada cosa, y esto es un átomo de oxígeno, no es un átomo de helio, y no es un átomo de sodio, y son distintos. Hay un principio interno que produce esto. Este principio interno es lo que constituye más profundamente la totalidad, la totalidad no, la especificidad del ser de esa cosa. Es esto y no es esto otro. ok, Es este cuerpo y no es este otro cuerpo. bien, Como ese principio hace que el cuerpo se comporte en cierta manera. Cuando
el cuerpo se comporta de tal manera que se tiene como finalidad a sí mismo y no está totalmente a la merced de la exterioridad y a la mera reacción ante factores endógenos, sino que tiene algo desde adentro, un recurso que le permite asimilar cosas y sobreponerse a la invasión, entre comillas, de un Sí, agente externo, manteniendo su identidad. Entonces hablamos de una forma, como en el otro caso, pero que es viviente. ok, Y se llama anima, en latín, a la forma del viviente. ok. O sea que una piedra y el agua y no sé, qué sé yo, y un granito de arena van a tener lo que se llama en filosofía aristotélica forma sustancial, pero esa forma sustancial, que es el principio intrínseco, no necesariamente va a ser viviente. O no No va a lo ser, es en no va a ser absoluto. necesariamente un alma, quiero decir. No, Solamente claro, se va a llamar forma, mejor dicho, solamente se va a llamar alma a esa forma sustancial que permite que esos seres corpóreos, entes corpóreos, se manifiesten de alguna manera que presenten algún tipo de, algún grado de vida para conservar que su propio. tengan un tipo de operaciones, de Sí. actividades, cuyo término, el, el término focalizado por dichas actividades, es el sujeto mismo. Bien, Entonces la planta se nutre, el bien. agua no. Entonces, padre, ¿usted está de acuerdo? Va a decir alguno, padre, ¿usted está de acuerdo con que yo le hable a las plantas o le cante a las plantas para que crezcan más tranquilamente? O padre, ¿usted va a estar de acuerdo también con que mi perrito que se me murió hace 2 o 3 meses se fue al cielo entonces también, porque tienen alma? Usted me está diciendo que las plantas tienen alma y los perros tienen alma. ¿Cómo puede ser esto? Muy buena pregunta. Muy bueno, ¿no? Pero en serio, porque esto se plantea y pasa. Claro. Claro, justamente, eso nos lleva a la distinción de los tipos de alma, porque cada alma, y esto nos hace ver la grandeza de Dios, cuando San Pablo dice en el himno a la caridad, es hermoso, dice, ahora vemos como en espejo. Él toma una imagen, una metáfora, tomada de los estoicos, de la filosofía estoica, obviamente profundizada por el cristianismo, no es lo mismo, es que él repite, pero los estoicos decían que todo lo que vemos en la tierra ¿sí? Es como un espejo que refleja las grandezas de la razón universal, casi como un hegelismo, ¿no? No entro pero en San Pablo es interesante porque él dice en el himno a la caridad que nosotros vemos como en espejo las grandezas de Dios. Los tipos de alma nos van haciendo ver en perspectiva las enormes y increíbles perfecciones y riquezas de Dios. Porque el grado de perfección de cada alma, de cada forma que proporciona vida, se expresa y está directamente ligado y es directamente mesurable a partir de el grado de intimidad de la actividad que esa forma puede llegar a desencadenar. Ujú. Entonces, la planta, ¿qué es lo que hace? Se nutre, crece, se reproduce, nada más. Todo lo que hace está muy bueno, ya es vital, es vida, pero es todo muy vida, muy ligada a su propio organismo. Las plantas son muy bonitas para ver y todo, pero si uno las mira, ellas no tienen conciencia de que la están mirando. Alma no es lo mismo que conciencia. Ese es el error de Descartes. Res cogitans, una cosa, cogitans, una cosa que piensas. No, en ningún momento dijimos eso. Justamente, nadie va a poder comparar cuántas personas hay, yo conozco, que han tratado con perros, con delfines, con caballos. Uno, ver la mirada de un caballo con el cual uno tiene una relación afectiva. La nobleza, un perro, ahí hay sentimiento, hay otra cosa. El perro tiene advertencia, conciencia de la presencia del otro, tiene sentimiento, se pone contento. Todo eso viene de su alma. Eh,
Y hay una profundidad entonces. Interactúa con cosas que están afuera y llega a un nivel de profundidad enorme, lo hace tener sentimientos y expresarlo hacia afuera para interconectarse. En una planta eso no se da. Me falta toda la dimensión sensible y sentimental. Entonces, una cosa es el alma meramente vegetal, otra cosa es el alma animal, el alma sensitiva, capaz de sentir, con los distintos niveles de sensación, porque no podemos comparar el alma del delfín, que tiene una riqueza sentimental enorme, hay estudios sobre eso hechos, o de un perro, con el alma de una hormiga, Claro, que siente de una manera muy reducida, porque está hecha de quitina, la parte física, entonces, y cruza antenas, es muy poquito lo que tiene, pero hay algo más que la mera, porque va hacia afuera, interactúa, es distinto de una planta, pero es muy rudimental, muy rudimentaria, muy rústica. El alma de un perro es mucho más profunda, y sin embargo es sensible, mm, siempre en lo concreto. Siempre esta relación concreta con esta persona concreta, con esta cosa concreta, este deseo concreto, nunca un perro va a abanderarse o embanderarse, no me acuerdo cómo se dice, con otros perros para reclamar los derechos del perro y desatar una lucha, mientras que uno puede decirle a un adolescente, pero mira esa injusticia, hay que ir a militar por la justicia y la libertad, y van y todos, y eso, claro, ¿por qué eso? Porque el ser humano no es un mero animal. Todo lo que hay en la planta está en el animal de manera más perfecta y todo funcional al desarrollo de la sensación y del sentimiento. Todo lo que hay en el alma animal, sensible, está en el ser humano, pero todo funcional y acorde al desarrollo del pensamiento y de la libertad. Entonces ahí vamos al alma humana. El alma humana entiende y toma decisiones por cosas que no están limitadas al tiempo y al espacio. Libertad, justicia, cuándo, dónde, cuál, no importa, va a estar esta y esta otra, pero yo hablo de la justicia en sí misma. Y yo sé que hay que buscar siempre, invariablemente, la justicia en sí misma. Bueno, hay distintas opiniones acerca de qué es la justicia. Bueno, pero ¿quién es capaz de preguntarse qué es la justicia? ¿El caballo? ¿El perro? ¿El águila? ¿El delfín? No, el hombre. Porque era el qué, por más que uno esté a nivel de investigación, ¿no? Descubrimiento, pero ya el ir a buscar el qué significa que en la capacidad de ese principio interno de actividad que es el alma humana, hay una apertura a lo que es absolutamente universal. Y ahí ya hablamos de lo que se llama, en términos muy generales, espíritu. ujú, Esta es una dimensión, una parte, entre comillas, digo parte, constitutiva específicamente del alma humana. El perro, el delfín, por más que tengan un alma sentimentalmente muy rica, no tienen espíritu. Y entonces tampoco tienen la capacidad de jugarse libremente por las cosas y tomar una decisión libre. Por eso es muy manipulable afectivamente el animal. Entonces, estos dos aspectos, el de la capacidad de intelección del qué de las cosas, digo como capacidad, no digo que uno haya llegado a descubrir el qué profundo de esto o de aquello, queda abierto, pero el hecho de que yo tenga esta capacidad, y se nota a través del hecho de que me pregunto, el hecho de que diga, por ejemplo, la historia enseña que la historia, si fuéramos animales meramente, si nuestra alma fuera solamente animal, estaríamos completamente circunscriptos a la cronología temporal que nos circunda. No podríamos jamás elevarnos por encima de ella y decir la historia. Un águila nunca va a poder decir eso. Un delfín tampoco. Porque el alma es distinta. Entonces, esto nos habla del aspecto intelectivo del alma humana y el hecho de poder tomar decisiones.
libremente dar la vida por algo que incluso contradice las apetencias de mi naturaleza, quisiera seguir viviendo, pero esta causa es tan importante que vale la pena que yo conscientemente ahora ofrezca mi vida por esto. Los mártires, Claro. o un héroe de la patria en una guerra, ahí eso habla del espíritu, no es la simple alma sensible animal. Y el espíritu, entonces, esa dimensión, nos muestra que como el alma, a partir de estas capacidades, no está limitada por el tiempo y por el espacio, tiene una manera de ser que supera y sobrepasa al cuerpo. Y es esta la raíz de la demostración filosófica, que es una demostración, no es una opinión. Es demostrado la demostración filosófica de la incorruptibilidad, de la inmortalidad del alma humana. A diferencia de las otras formas, de las otras almas, cuando el compuesto se disgrega y se corrompe, el alma humana, la forma sustancial del hombre, sigue viviendo. ¿Por qué? Porque su intelección, su libertad, no dependen de la interacción con el cuerpo. Si Ok. dependieran, no podrían ser universales. A ver, ¿y qué pasaría si alguien nos dijese, bueno, pero el grado de biológico es tan perfecto en el caso del ser humano comparado con el resto de los animales, ¿no? Delfines, perros, chimpancé o lo que fuere, bueno, que hay algún mecanismo neuronal, por esos neurotransmisores y por lo que hoy llaman las neurociencias y compañía, que permiten que uno tenga esa, no sé, eso que llaman en filosofía la abstracción, digamos, y si bueno, uno puede hablar así, bueno, de esto es justo, esto es injusto, esto es libertad, esto es opresión, esto es tiranía. Bueno, son como parte de los juegos de la imaginación, que así como los perros Claro, también imaginan un hueso que no existe en sus sueños, que también los perros sueñan, bueno, el hombre, diría Descartes, ¿no? Un genio maligno le hace pensar en esas cosas y su biología se lo permite, su biología es así, somos hechos así. claro. Ahí mismo, ahí hay dos cosas. Primero, para completar la otra Sí, pregunta, entonces, el alma del perro, del delfín, de mi mascota y de mi planta no es inmortal. claro. Dios en el cielo, si quiero, me va a hacer uno igualito, pero no es el mismo. No es inmortal, no es inmortal. Pero en el cielo, si yo realmente aspiro al cielo, no voy, y si soy un católico que realmente entendió de algún modo lo que es el cielo, no voy a tener ni la más mínima necesidad de mi perrito, porque estoy en unión con Dios. No hay comparación en absoluto. Pero bueno, ese es otro tema. Y después, por eso mismo, a la planta no le ayuda a no ser por simples reacciones químicas, como si le estuviera soplando por la emisión de aire, pero no le ayuda que yo la trate afectivamente, porque no tiene una recepción afectiva como puede tenerla un perro. Claro. Es distinto. Ahora, a la otra pregunta, claro, justamente por eso es que hay que revenir a todo el tema, por eso lo abordé desde ahí, el tema de la forma sustancial, la configuración del cuerpo humano, la generación de las neuronas, toda esa estructuración de las células y todo el dinamismo orgánico, todo eso es la transformación y la configuración del soporte material a partir del alma. Eso es el alma modificando la materia. Y el resultado es la configuración del dispositivo neuronal para que en el cerebro se produzcan las imágenes, dije sensibles, que me permitirán usar la intelección que no se hace por imágenes. Así, por ejemplo, cuando vemos dos rayitas, así ahora lo puedo escribir, eso lo uso con mis estudiantes a veces cuando empiezan a estudiar estos temas, digo, ¿qué es esto? Lo pongo en el pizarrón, dicen, signo igual. No, son dos rayitas.
pero ¿por qué yo puedo entender igual más allá de eso? Si digo que es un triángulo, una figura poligonal cerrada con tres lados o tres ángulos, bien, todo el mundo entendió. Y puedo imaginármelo, hacerme una imagen, un dibujito imaginario. Si digo que es un quiliágono, eh, quizás nadie sepa, o Mataste. pocos, pero es una figura poligonal cerrada con 1000 ángulos. Mm. Y lo entendemos perfectamente, pero no hay manera de hacerse un dibujito. Entonces, todo eso habla de que el ejercicio del pensamiento no se identifica con la mera elaboración cerebral de una imagen, no es lo mismo. Ese es el soporte que permite, sin imágenes no vamos a ejercer el pensamiento, permite que se ejerza, pero no se identifica con él. Entonces, ahí hay un error grave en ese planteo doble. Primero, el error contextual. Ese planteo es víctima del dualismo cartesiano de Descartes, que ya mencionáramos. Entonces, se presupone gratuitamente que el cuerpo tiene todo un dinamismo autónomo que se autogestiona y el alma vendría desde afuera, no se sabe cómo ni de dónde, para ver cómo manejarlo, cómo interactuar con él. No, todo eso es expresión del alma. Cuando hacemos la digestión, nuestro hígado está trabajando, nuestro estómago, el alma está generando y produciendo y todo, haciendo todo eso. Segundo error, el error de confundir el ejercicio de una actividad con la identidad del ejercicio y la especificidad de una actividad. Que una cosa condicione el ejercicio de una actividad no significa que esa cosa que condiciona el ejercicio se identifique específicamente con esa otra actividad. Ahí hay un error también de base. Lo dije antes con el ejemplo, así que se puede rebobinar después el video, pero ahora le digo en términos técnicos. Entonces, esa es la otra parte enorme del error. Entonces, por supuesto que hace falta el uso de los órganos y sobre todo el cerebro tan elaborado, porque justamente el alma humana, siendo tan superior, configura la materia para que sus capacidades superiores, espirituales, se desplieguen a velas desplegadas, con toda la fuerza, justamente. Y para eso hace falta este soporte, este requisito, este refinamiento de la, entre comillas, máquina corpórea. Pero todo esto lo produce el alma y lo mantiene en su identidad, en su coordinación, en su armonía, el alma. Así que bueno, en el segundo planteo hay un error entre la especificación y el ejercicio. Mm. Una confusión entre las dos cosas. O sea, y a partir entonces, estoy simplemente intentando sintetizar, ¿no? Para poder decir que el hombre tiene un alma distinta del resto de los animales, ¿no? Tenemos que intentar explicar, fuera del tema. Perdón, Javier, Sí, cualitativamente distintas, es decir, a un nivel más elevado de perfección. bien, Porque volviendo a las grandezas de Dios, la sí. intimidad de una flor, toda su profundidad, no se puede comparar con la profundidad de una piedra. La piedra no vive, no se autoalimenta, la flor sí. La piedra la parto y todo lo que hay afuera es todo lo que hay adentro, es lo mismo. La flor no. La profundidad de un perro, Ujú. eso nos habla de la grandeza de Dios. Y la profundidad del alma humana que llega a tener conciencia no de la presencia de las otras cosas, sino de sí mismo, de su pasado, de su futuro, de su historia, de la muerte, y se prepara libremente de frente a la muerte. Esto habla de un salto cualitativo, mucho más grande que el que hay entre el alma sensitiva del animal y el alma vegetativa sensible de la planta. Por eso te cortaba, no es Sí, simplemente que sea otra, porque la del delfín no es la del perro. claro. Sí, sí, sí. Acá es un salto cualitativo que está por encima de toda alma animal. Y decimos que es alma, entonces, racional, que supone el resto de las funciones del alma sensitiva y... ¿verdad? Claro, Ok. Bien, entonces, para mostrar que hay un alma
cualitativamente distinta del resto de los seres vivientes, llegamos a eso por medio de el ejercicio propio o la operación llamamos el pensamiento, que es o el raciocinio, que el resto de los animales que poseen también un alma o vegetativa o sensitiva no tienen, no poseen. Claro, y en Bien. universal. Y, No es y- simplemente hacer relaciones en concreto, porque los delfines, de hecho hoy muchos biólogos y gente que habla de la inteligencia animal y sí, esa, bueno, no, ahí es un uso, se trata de un uso abusivo del término claro. o impropio, no es propiamente intelecto, no hay inteligencia. Es capacidad de establecer relaciones en concreto y muy sofisticada, muy desarrollada. De hecho, Santo Tomás lo llama cogitativa a eso, es estimativa a los animales porque se hace de modo instintivo, pero cogitativa porque es como un raciocinio también, cogitare en latín Sí. quiere decir pensar, razonar, pero en concreto. Entonces se hacen muchas relaciones en concreto. Cuando muevo la cadenita y el perro ya sabe que vamos a salir. Se podría decir que dado que yo recibo cosas, estoy diciendo de modo genérico, ¿no? Al modo espiritual, como por ejemplo justicia, libertad, todos estos ejemplos que poníamos antes, em, y como lo que se recibe según el modo del recipiente. Si yo tengo acá esta taza, Claro, entonces acá entra lo máximo que entra acá, y si tengo un balde, entra más agua, digamos, obvio. Bueno, debería tener algún recipiente en mí que tenga la capacidad de recibir eso al modo no material, sino espiritual. Entonces yo digo, no sé, qué sé yo, la animalidad, la humanidad. claro, Y no me puedo meter en la excelente. cabeza a todos los hombres del mundo. Entonces tengo que tener algo que permita recibir eso de modo abstracto, digamos, espiritualmente, ¿no? Esa capacidad subjetiva, subjetiva no quiere decir imaginaria, Sí. real por el lado del sujeto, Sí, de amplificación indeterminada del dato puntual sensible. Conozco este gato, este perro, y pienso perro y claro. abrazo todos los perros. Mm. Este soporte subjetivo de amplificación indeterminadísima al infinito es lo que se llama intelecto, que es una de las capacidades operativas del alma espiritual. Y como la manera de comportarse, de obrar, de activarse, expresa lo que se es y no puede ser de otro modo. La rosa perfuma, el perro ladra. Entonces, si el alma humana amplifica de tal manera que sobrepasa los límites del cuerpo, del tiempo, del espacio, su manera de ser sobrepasa los límites del tiempo, del cuerpo y del espacio. No Bien. puede ser de otro modo. Este es interesante porque aunque parezca que estamos hablando de cosas abstractas, esto tiene una gran relación con lo concreto. Lo que decía el padre Cristian recién, si alguien ejercita sus potencias, digamos, o actúa Capacidades operativas. bien sus capacidades operativas, nos demuestra que entonces tiene que haber algo detrás, esto que llamamos el alma espiritual, La la forma raíz. sustancial, bien, en fin. Pero no significa, por eso es importante esto, que porque alguien no realice esas operaciones, no posea esa alma intelectual o espiritual, como decía. Claro, Yo puedo estar dormido y no estar pensando, claro, o puedo estar, no sé, puedo sufrir una discapacidad y no por eso yo dejo de ser humano. O sea, no puedo claro, ejercitar los actos o las operaciones. ¿Mm? claro, exactamente. ¿De dónde las repercusiones morales de todo este tema del alma como forma del cuerpo, y en el caso del hombre, forma del cuerpo humano, el alma espiritual, las repercusiones morales? Claro, Porque en el medioevo había una discusión en la que algunos autores sostenían que en los vivientes había tres almas al mismo tiempo, o dos. Estaba una forma por la cual la materia era cuerpo, este cuerpo y no este otro, una forma por la cual era viviente
una forma por la cual era animal y una forma por la cual eventualmente era racional. Entendido. Entonces había, según esa teoría errónea por muchos motivos que ahora no voy a abordar, pero habría una pluralidad de formas sustanciales en el viviente. Ujú. Claro, si así fueran las cosas, en esa época no se lo planteaban porque no estaba la tecnología, Claro, eh, pero si así fueran las cosas, la eutanasia sería legítima. Porque si vemos que solamente queda la vida vegetativa y que no claro, hay signos de sensación, de sentimiento y de intelección menos aún, entonces no está la forma claro. intelectual. Ujú. Pero no, hay una sola alma en el hombre que realiza todas las funciones radicalmente, desde la raíz. Después cada órgano específicamente hace lo suyo, bajo la influencia del alma. Pero justamente, como es una única alma, hay que respetar esa vida con todas las consecuencias, desde el primer momento hasta el final. Y es una única alma viviente. Por eso la eutanasia atenta contra la dignidad del hombre. Esto que decías de la Edad Media, ¿se podrá decir a partir de acá que cuando muchas veces uno en la Biblia escucha y lee, por ejemplo, los preceptos del Señor que dicen amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu? ¿Se podrá decir que se está refiriendo justamente a estos grados, digamos, que de vida, de tipo de vida o no? O sea, porque a Ujú. veces se dice, ¿no será que tenemos un alma, un espíritu, una... Está muy bien planteado, porque claramente en la Biblia hay que hacer tres observaciones al respecto. Primero, en los profesores neomodernistas tratan de enseñar una falsa antropología que ellos llaman bíblica, en oposición a lo que siempre la iglesia enseñó acerca del alma, del cuerpo, del hombre y la teología tradicional, y siempre con esa maliciosidad. Eso es primera observación. Y entonces oponen la presunta antropología bíblica a lo que ellos llaman dualismo griego, confundiendo Descartes con Aristóteles y, por supuesto, Santo Tomás. Es un error grosero. Bueno, pero esa es la primera observación. La segunda observación es que la revelación bíblica es progresiva. No hay que olvidar que el pueblo hebreo era un pueblo muy simple, muy duro también de cerviz, y Dios poco a poco les va mostrando las cosas hasta que llega el Nuevo Testamento. Así que no tiene sentido ir a buscar en ciertos pasajes de la Torá, por ejemplo, cuál es la última indicación o enseñanza de Dios acerca de lo que es el hombre. No se puede. Sí se podrá en perspectiva, en relación con todo lo otro, sí voy a entender mejor, pero si voy a basarme en eso para sacar la conclusión, estoy haciendo una injusticia al proyecto mismo de la revelación de Dios, que es histórica, que tiene un progreso hasta Jesucristo. Y se concluye con la muerte del último apóstol, la revelación. Es un dato muy importante ese. Y después, bueno, el pueblo hebreo, siendo tan simple, como no tenía palabras para designar las cosas que no se ven, usaba términos de cosas que se ven. Entonces, cuando en los salmos, por ejemplo, se habla de los sentimientos, Señor, tú escrutas mis sentimientos, escrutas mis emociones, el salmo dice, escrutas mis riñones. Y cuando lo que se traduce habitualmente, la ira de Dios, los textos a veces dicen las narices de Dios. Porque cuando uno está enojado, resopla como un toro. Entonces, es una imagen muy gráfica, muy rica también poéticamente, es muy bonito. Pero obviamente ningún judío nunca, ningún profeta, ningún autor del Antiguo Testamento, ningún fiel judío del verdadero judaísmo precristiano, ahora la Iglesia Católica es el nuevo Israel de Dios, por supuesto, pero ninguno pensó nunca que Dios tiene una nariz. Bien, entonces hay que saber contextualizar el tipo de terminología que se está usando. Claro. Es una terminología simple, meramente descriptiva. Entonces, cuando
en la creación se habla, Dios formó al cuerpo del hombre de una materia preexistente y era basar un cuerpo, una cosa corruptible. Eso se dice basar en hebreo. ¿Y qué hizo Dios? Le sopló, le metió el ruah, el espíritu. Y como consecuencia, el hombre empezó a ser un nefesh, un alma viviente, se suele traducir. Lo que diríamos hoy una persona. Mm, Entonces, es descripción cuando en hebreo se dice basar, se está diciendo el cuerpo en su aspecto corruptible. Cuando se dice nefesh, se indica la totalidad del hombre habida cuenta de la presencia del principio vivificante. Y cuando se dice ruah, se habla del espíritu que vivifica, que en definitiva es el alma. Y eso vuelve a Dios. En, por eso, todo el Antiguo Testamento habla de eso, de una manera, de otra, pero tenemos esos tres aspectos. Cuando San Pablo dice en la primera carta a los tesalonicenses que hay católicos hoy en día que se vuelven y no sabes cuántas veces tuve que responder la misma pregunta, pero es increíble en distintos contextos. Pero creo que es uno Tesalonicenses 5, 23 o 26, no me acuerdo ahora, pero que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Entonces, al espíritu se refiere al principio vivificante. El alma es toda la persona viviente y el cuerpo es lo que está vivificado por el espíritu para ser una persona viviente. Esa es la terminología que está usando ahí San Pablo, que está tomada de los textos bíblicos más antiguos. Se opone esto a todo lo que reflexionamos antes sobre la forma sustancial del hombre, que es el alma humana intelectiva. No, no se opone en absoluto. Porque de hecho nefesh en hebreo, y esto no lo suelen decir los profesores neomodernistas malintencionados, nefesh en realidad quiere decir garganta. Y la garganta, pues insisto, ellos usan términos descriptivos. ¿Y por qué garganta? Porque cuando uno por la garganta pasa el aire. Entonces es aquello que muestra que tengo el espíritu. mm, Y entonces nefesh también, además de designar toda la persona, porque si no respiro más, me morí, listo. Además de designar toda la persona, designa también por metonimia, de modo traslaticio, el principio que da vida a la persona, lo que sí llamamos alma. Y en ese sentido Jesús mismo dice en Mateo 10:28, no le tengan miedo a los que matan al cuerpo, porque no pueden matar al alma. Vienen los profesores neomodernistas a traducir, en griego dice psige el texto, en hebreo seguramente es nefesh, pero vienen a traducir, no les tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo porque no pueden matar la vida. Eso es estamos hablando ya de cualquier cosa. claro. Hacer violencia al texto, al contexto, al sentido, todo por un presupuesto ideológico que vería presuntamente una falsa, por supuesto, oposición entre los textos descriptivos y transitorios bíblicos y la verdad que el intelecto humano puede llegar a comprender acerca del hombre. Pero eso está, y el Nuevo Testamento, y perdóname que te menciono un par de textos porque son importantes. Y San Pablo lo dice muchas veces en la carta a los filipenses. Dice al inicio, es muy difícil para mí, yo no sé si me encantaría quedarme con ustedes, pero al mismo tiempo yo prefiero separarme del cuerpo y estar con Cristo. Lo dice San Pablo, que era recontra, súper, requete, re judío, hebreo, fariseo, hijo de fariseo, formado en el mejor judaísmo. Él lo dice en el capítulo 9 a los romanos. Y entonces, y me van a decir que San Pablo estaba influenciado por los griegos y San Pablo no sabía entender el Antiguo Testamento, estamos todos locos. Y no solo San Pablo, San Pedro también, este es el texto que quería mencionar porque es poco conocido, no se lo suele citar. Justamente en su segunda carta,
eh, justamente poco después de... Es el capítulo 1 de la segunda carta. Es importante, es interesante porque ahí habla de la gracia como aquello que es participación nuestra en la naturaleza divina. Tenemos no un pedazo, sino que somos hechos realmente hijos de Dios, tenemos el mismo ADN por la gracia, ¿eh? Por Ujú. participación, no por naturaleza. Eso es el verbo de Dios. Pero poco después, en el versículo 10, San Pedro, que es consciente de su función de confirmar a los hermanos en la fe, es esencial, eso lo marcó para siempre, él dice, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección, obrando así nunca caeréis. San Pedro habla por experiencia personal y está cumpliendo su función de confirmar. Pues así se os dará amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto es profundísimo, profundísimo. Estaré siempre recordándoos estas cosas, aunque ya las sepáis y estéis firmes en la verdad que poseéis. La verdad se posee por gracia, se está firme en ella y San Pedro nos está siempre recordando estas cosas. Y uno podría decir, bueno, mientras estaba en vida, ¿cómo sigue San Pedro? Me parece justo, mientras me encuentro en esta tienda, en este cuerpo, estimularos con el recuerdo, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pero pondré todo en premio, les prometo que desde el cielo pondré todo empeño en que en todo momento, después de mi partida, podáis recordar estas cosas. Interesante. Mm. Es de una profundidad enorme. Claro. Es San Pedro que vela por la iglesia y cumple aún desde el cielo su función, y esto se repercute en los papas y en toda la historia de la iglesia. Ujú. La doctrina inmutable, infalible, pero lo interesante es que San Pedro no está hablando de Pedro después de la resurrección, que todavía no ocurrió, y está hablando de su permanencia como núcleo de conciencia sin su cuerpo. Mm. Entonces, esto es la Biblia. Exacto. No se puede decir que entonces hay un dualismo griego, un fantasma escondido en la caja. Eso será Platón, será Descartes, pero no es lo más precioso de la filosofía griega, que es Aristóteles, y no es bajo ningún concepto la enseñanza que durante 2000 años propuso la Iglesia Católica, mejorada, refinada, precisada, hasta llegar a la cumbre que fue Santo Tomás. No hay ninguna dicotomía, ningún dualismo. Dualidad sí, de dos aspectos, dos principios que están juntos y que constituyen una única sustancia, una única persona, y uno de estos principios, a causa de su semejanza con Dios, por la apertura universal, subsiste y pervive independientemente del otro. Por eso se entiende más la lógica, mejor aún ahora, de la resurrección, Claro. porque Jesucristo redime la totalidad de la naturaleza humana. Y el alma separada, por más que esté feliz y todo, pero está incompleta, porque es el alma de un hombre. Y el alma tiene que hacer todo lo que describimos antes en una materia. Entonces está en una situación particular. Y por eso el misterio de la resurrección tiene toda su coherencia. Esto no es una demostración filosófica de la resurrección. Se demuestra que el alma es inmortal. Pero, dicho esto, se ve a trasluz la conveniencia, la no repugnancia y la conveniencia positiva de que haya una resurrección. La resurrección la sabemos exclusivamente por fe. Es- Bueno, esto ha sido un poco no queremos, no quiero extender más que nada para dejar una segunda parte, y porque si no después cuando hay videos muy largos tienden a después a dejarse de lado. Pero esto he intentado hacer bastante, muy pedagógicamente con el padre Cristian. Te agradezco muchísimo el tiempo, en serio. La demostración racional
de aquello que creemos nosotros por fe, ¿no? Que se encuentra revelado por la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y por todo el magisterio bimilenario de la Iglesia, y que además, uno puede aprovechar a hablar con la gente que no tiene fe, o uno mismo también le puede servir para reafirmar lo que ya sabe por fe. Padre Cristian, muchísimas gracias por el tiempo, por la pedagogía, por la paciencia. Esperemos que esto sirva a muchas almas. Gracias a vos. Dale, quedamos Dios. conectados en la oración. Un saludo. Adiós. Gracias. Chau, Chao, chau. chao. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.